Querido hermano, hermana, bienvenidos nuevamente al canal. Gracias por compartir con nosotros todos los días, en los horarios que estamos a veces en vivo, en el podcast. ¿Conocen los 4 elementos claves de una oración cristiana y verdadera? Hermanos y hermanas, todos sabemos que orar a Dios es la manera más directa para que los cristianos se comuniquen con Dios. Por eso, además de las oraciones de las mañanas y de la tarde, oramos con muchos en otros momentos, como cuando leemos la Biblia, en las reuniones de la iglesia o en la reunión de casa, o cuando estamos en los ayunos los sábados o domingos en algunas iglesias, o cuando nos encontramos en dificultades. Aún cuando estamos alegres podemos orar y darle gracias a Dios. Pero, ¿son nuestras oraciones acordes a la voluntad del Señor? ¿Va Él molestarse a escucharlas? Es importante que cada hermano, cada hermana entienda esto. De lo contrario, igual cuántas veces oremos o durante el tiempo, tales oraciones no tendrán aprobación de Dios, ni el respaldo de Dios. De hecho, el Señor Jesús nos dio estas respuestas hace mucho tiempo. Busquemos juntos este aspecto de la verdad. Acompáñeme a navegar en este tiempo buscando esa oración que complace al Padre, donde el Padre puede inclinar su cabeza hacia ti y escuchar tu plegaria o escuchar tu llanto, escuchar que tú le aclamas al Dios. En Lucas 18, 9, 14, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, y aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado, levantado, purificado, libertado en el nombre de Jesús. Es fácil ver a partir de la parábola del Señor Jesús que el Señor aprobó la oración del publicano y estaba disgustado con la oración del fariseo. Eso se debe a que esta última consistía en lucirse y exhibirse, en enumerar sus obras para Dios. Se colocó a sí mismo en una posición muy alta, incluso al mismo nivel que Dios. Hacía tratos con Dios y quería crédito por su trabajo. No poseía ni la más mínima piedad ante Dios. Carecía totalmente de un corazón de reverencia hacia Dios, y esto despertó el asco y el odio de Dios. Pero el publicano era completamente diferente. Sabía que era un humilde pecador, así que en su oración tenía un corazón de reverencia hacia Dios. Y se desnudaba a sí mismo, reconociendo su propia corrupción y pidiendo sinceramente el perdón de Dios. Al final, recibió la misericordia de Dios. Dios adoptó distintas actitudes hacia cada uno de ellos debido a sus diferentes actitudes hacia Él. Comparamos estas con nuestras oraciones. ¿En qué lugar estamos? ¿Cómo estamos? No debemos tratar de reclamarle nuestros propios deseos a Dios o exigirle que actúe de acuerdo a nuestra propia voluntad. Solo debemos pedir a Dios haga las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Solo de esa manera Dios escuchará nuestras oraciones y nos iluminará y guiará, porque tenemos un Padre que nos sabrá guiar. Tenemos un Padre que es amoroso, cariñoso. Los que conocemos podemos decir amén a eso. En segundo lugar, orar a Dios con sinceridad y honestidad. El Señor Jesús les dijo una vez a sus discípulos:
Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para haber visto por los hombres. En verdad os digo que ya he recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Te levantará, te sacará del anonimato, te sacará de donde la gente te ha hundido, de donde tú has estado, de esa pobreza espiritual. Dios te va a recompensar, querido hermano. Y ustedes pueden buscar ese texto bíblico, está en Mateo 6, 5 al 6. Según lo escrito en la Biblia, podemos ver que cuando los fariseos oraban, a menudo les gustaba elegir un lugar lleno de gente. Les gustaba situarse en las sinagogas o en las intersecciones de alguna calle seguramente para orar. Y ahí con frecuencia recibían las escrituras y decían largas oraciones para lucirse. Todo aquello era para que los demás los vieran, para que la gente los considerara los más devotos, los más piadosos, y ganarse así a los demás, que lo admiraban a ellos y no a Dios. Ese tipo de oración no es otra cosa que creer, encumbrarse y alardear, es tratar de engañar a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo que aquellos y sus oraciones oran hipócritas. Oran los hipócritas de ese modo. Por eso les resultaba repugnantes. Y reflexionemos, muchas veces cuando oramos también albergamos motivaciones incorrectas. Por ejemplo, cuando oramos en las reuniones, no le hablamos a Dios sobre vuestra verdadera dificultad o nuestra corrupción, y le hablamos de corazón y le pedimos que nos guíe. En vez de eso decimos palabras floridas y soltamos alabanzas vacías. Si es que no estamos recitando capítulos de la Biblia o mencionando las escrituras sin parar, creemos que alguien que ha memorizado más escrituras y puede hablar con más elocuencia ora mejor. También pensamos que mientras más a menudo hacemos vuestra vigilia matutina y vuestras oraciones vespertinas, además de orar antes de las comidas o dar la gracia a Dios después de comer, y cuando más tiempo dediquemos a estas cosas, más espirituales y devotos seremos. Pensemos que orar de esta manera se acerca más a la voluntad del Señor. De hecho, orar de esa manera no es compartir vuestro corazón con el Señor, ni adorarle de verdad. Por el contrario, se trata de aferrarse a nuestros propios motivos y metas con el fin de demostrar a los demás lo grande que es nuestra búsqueda, sin intención o con intención de presumir. Orar de esa manera es simplemente hacerlo de memoria, seguir los pasos, orar a veces como un rito religioso, o simplemente ser superficial con Dios y tratar de engañarlos. Esto es, él repugna este tipo de oraciones. El Señor Jesús dijo: Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. ¿Recuerdan ese texto bíblico? Dios es el Señor de la creación. Así que cuando los seres creados oran ante el Creador, debemos tener un corazón reverente y adorarlo con sinceridad, aceptar su examen y decirle a Dios lo que hay en vuestro corazón, lo que es real. Solo este tipo de oración le causa alegría a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Querido hermano, hermana, para orar y llorar al Señor no necesitas 1 hora, 2 horas. No sé si tú compartes esto conmigo, pero lo que yo digo lo puedes tomar para bien o para mal, o extraiga lo bueno. No me creas todo, pero extraiga lo bueno. Yo cuando oro, yo necesito exageradamente 30 minutos. En 10 minutos estoy moqueando, estoy llorando, estoy bien abierto mi corazón. Conozco personas que oran 1 hora, hora y media y siguen orando, intercediendo. Ni una lágrima de su... No veo nada. Repetido y repetido. A mí me gusta orar de verdad y de corazón, exagerando media hora. Más ya no, se hace... Yo lo pongo este ejemplo. Mi oración es como una catarata que viene con fuerza y cae así profundamente, se derrama. Pero cuando ya pasa un tiempo y ya mi corazón he entregado al Señor, he pedido perdón, he orado, he intercedido,
Cuando ya pase ese tiempo, empiezo a repetir palabras. Empiezo a interceder por otros, pero ya no con esa devoción. Ya se vuelve como una laguna, ahí montonado el agua y empieza a apestar. Yo pienso que la oración debe ser profunda y sincera. No necesitas horas, sino abrir tu corazón a Dios. Y por tercer lugar, orar a Dios para hacer su voluntad. En Mateo 6, del 9 al 10, el Señor Jesús dijo: vosotros pues orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Desde que la humanidad fue corrompida por Satanás, Dios ha estado obrando para salvar a la humanidad. ¿Y qué podemos escapar del mal? De las restricciones y el daño de Satanás. Y finalmente ser ganados por Dios. Así que Dios espera que la gente pueda acudir a Él y aceptar su salvación. También espera que la gente pueda vivir de acuerdo a sus palabras, venerándolo en su grandeza, hacer la voluntad de Dios en la tierra, lograr el reino de Cristo en la tierra. Por eso en nuestra oración no solo debemos hacer apelaciones para nosotros mismos, sino también debemos ser considerados con la voluntad de Dios, llevar una carga para ayudar a que se haga su voluntad de Dios en la tierra y en el reino de Cristo aparezca en la tierra. Debemos orar para que el evangelio de Dios se extienda a cada rincón del mundo, a cada nación, a cada hogar, llegue al mínimo, a todos. Este es otro sendero de práctica para las oraciones de los cristianos. Lleguen a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando nos encontramos en dificultades, burlas y apuros de difundir el evangelio y nos sentimos débiles y negativos, debemos orarle sinceramente a Dios y pedirle que nos dé fe y fuerza, querido hermano. Dicho todo eso, creo que todos podemos hacer algo más, orar un poco más y agradándole al Señor. Y por último, y la cuarta parte que quiero enseñar en esta mañana, en este tiempo, es orar al Señor con energía y determinación. No perdáis, dice la fe. Lucas 18, del 1 al 8 dice: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que aquellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que temía a Dios, tenía miedo de Dios. No tenía miedo a Dios, ni respetaba a los hombres, a ningún hombre. Y había en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto, y no habrá Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Esta parábola muestra que cuando le oramos al Señor para buscar la voluntad de Dios o para pedir algo, no podemos tener prisa por su resolución. Hay principios respecto a que oraciones son cumplidas por Dios y debemos aprender a esperar, buscar y obedecer. Dios es todopoderoso y práctico. Él no hace cosas sobrenaturales, pero su obra de guiar y dar sustento a la humanidad está basada en la estatura real de la gente y se basa totalmente en lo que es de verdad puede lograr la gente. Porque Dios es maravilloso. Él puede hacer con quien quiere, lo que quiere, a la hora que quiere, donde quiere. Te puede tocar hoy, en este día, te puede dar bendición o también quizás no. Por eso es bueno orar, querido hermano. Estos 4 elementos de la oración son un camino de práctica a la oración cristiana. Y si podemos tratar de ponerlo en práctica cada día, seremos capaces de establecer una relación apropiada con Dios y entender la verdad dentro de la palabra del Señor. Nuestra condición espiritual será cada vez mejor. Tendremos cada vez más confianza en nuestra fe y en nuestro seguimiento de Dios. Nuestras oraciones también ganarán la aprobación de Dios. ¿Cómo orar? Abre tu corazón.
Hoy les doy gracias por escuchar esto. Y si aún me falta, quiero decirles, Dios sigue obrando y que obre en tu vida, que siga contigo, que te dé esa paz que estás buscando. Sé que tenemos problemas, dificultades diarios, algunos tenemos deudas grandes que no podemos pagar, pero mientras tengamos vida y estemos con el Señor, las cosas van a ir mejor. Algunos pueden estar en el hospital enfermos, pero están con vida porque Dios los da, les busca, los tiene en sus manos. Algunos pueden estar en preso, pero su corazón está libre. Algunos pueden estar en la cárcel más cuidada, pero su alma, su mente y su corazón son libres para el Señor. Tu cuerpo puede estar donde esté, pero tu mente y tu corazón y tu espíritu, querido hermano, es libre. Ojalá entremos juntos a este aspecto de la verdad y los principios de la oración de Dios. Que Dios guarde tu vida, que Dios te cuide. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús mando ángeles donde tú estés. En el nombre de Jesús tu enfermedad sea sanada en este día. Tu economía pueda crecer. Tengan todos un buen día de parte de este siervo humilde. Dios los bendiga. Hasta el próximo audio.